La frontera colombo-venezolana se ha convertido en un campo de batalla abierto tras el colapso del mando central en Caracas. Informes de inteligencia confirman que los grupos civiles armados, conocidos como colectivos leales a Diosdado Cabello, han iniciado una ofensiva violenta contra destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana en los estados Zulia y Táchira. El detonante de este enfrentamiento fratricida es el control total de las rutas de contrabando y las pistas clandestinas que durante años alimentaron las arcas del cartel de los soles. Mientras Nicolás Maduro permanece bajo custodia federal en una prisión de alta seguridad en Nueva York, la estructura criminal que una vez fue un bloque sólido se está despedazando bajo la presión de la supervivencia individual. Diosdado Cabello, quien se encuentra en paradero desconocido moviéndose entre refugios clandestinos, ha dado la orden directa de resistir cualquier intento de desarme propuesto por la nueva administración interina de Delcy Rodríguez. Los colectivos, dotados de armamento de guerra y motocicletas suministradas originalmente por el Estado, están utilizando tácticas de guerrilla urbana para emboscar patrullas militares que ahora parecen dudar entre la lealtad al viejo régimen o el sometimiento a las órdenes que emanan indirectamente de Washington. En las trochas fronterizas, el intercambio de disparos de fusil AK-47 y granadas de fragmentación ha obligado al cierre total de los pasos formales, dejando a miles de ciudadanos atrapados en una zona de fuego cruzado. La Guardia Nacional, históricamente vinculada al manejo de las aduanas bajo la supervisión de José David Cabello, se encuentra fracturada. Algunos oficiales han decidido unirse a los colectivos para proteger sus negocios ilícitos, mientras que otros, temiendo la llegada de los drones de alta precisión estadounidenses, han optado por deponer las armas o huir hacia territorio colombiano. El caos es total y la ausencia de una cadena de mando clara en el Ministerio de la Defensa ha permitido que los señores de la guerra locales tomen el control de municipios enteros. Fuentes locales informan que en ciudades como San Antonio del Táchira y Ureña, el sonido de las ráfagas de ametralladora es constante desde la madrugada. La población civil, aterrorizada, se ha atrincherado en sus hogares mientras los colectivos marcan las fachadas de las casas de aquellos que consideran traidores a la revolución bolivariana. Esta no es una protesta social, es una guerra interna por los restos de un botín que se desvanece. Los analistas internacionales advierten que si Delcy Rodríguez no logra contener a la facción radical liderada por Cabello en las próximas 72 horas, Venezuela podría enfrentar una guerra civil fragmentada donde cada componente militar y paramilitar luchará por su propio feudo territorial. La sombra de la Operación Resolución Absoluta sigue proyectándose sobre el territorio y el mensaje de Donald Trump ha sido tajante. Cualquier grupo armado que amenace la estabilidad de la transición será considerado un objetivo terrorista y neutralizado con fuerza letal inmediata. La tensión ha escalado al punto de que unidades de élite del ejército colombiano han reforzado la vigilancia en la línea fronteriza ante el temor de una incursión de los colectivos en busca de refugio o suministros. El mapa geopolítico de la región está cambiando en tiempo real mientras el mundo observa cómo el aparato represivo que sostuvo a Maduro se devora a sí mismo en una espiral de violencia y traición sin precedentes en la historia moderna de Sudamérica. El despliegue de violencia en el eje fronterizo ha revelado una fractura irreversible en la estructura de poder que Diosdado Cabello construyó durante 2 décadas. Los colectivos, operando bajo la denominación de Unidades de Defensa Integral, han dejado de ser un brazo político para convertirse en un ejército mercenario que disputa palmo a palmo el territorio a la Guardia Nacional. La inteligencia financiera internacional ha bloqueado recientemente cuentas vinculadas a empresas de maletín en el exterior, lo que ha cortado el flujo de divisas que mantenía la lealtad de estos grupos paramilitares.
Ante la falta de pagos, la orden de Cabello ha sido clara: autofinanciarse mediante el control absoluto de las aduanas y el tráfico de minerales estratégicos. Esto ha puesto a los colectivos en curso de colisión directa con los comandantes de zona de la Guardia Nacional, quienes no están dispuestos a ceder sus márgenes de ganancia en un momento de incertidumbre total. Los enfrentamientos en los alrededores del Puente Internacional Simón Bolívar no son escaramuzas aisladas, sino el inicio de una purga interna donde los antiguos aliados se identifican ahora como blancos legítimos. En Caracas, el Palacio de Miraflores es un hervidero de rumores mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de control que no existe en las calles. La ausencia de Nicolás Maduro, procesado en una corte de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, ha dejado un vacío que el ala radical intenta llenar con plomo y sangre. Informes provenientes de fuentes militares indican que varios helicópteros de fabricación rusa han sido movilizados desde la base aérea de Maracay hacia el estado Táchira con la misión de dispersar a los colectivos insurgentes, pero la efectividad de estas operaciones es dudosa debido a la infiltración de informantes de Cabello dentro de las propias filas de la aviación. La situación se agrava con la presencia de elementos del Ejército de Liberación Nacional en suelo venezolano, quienes parecen estar tomando partido a favor de las facciones que garantizan la continuidad de sus corredores logísticos. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Estado monitorea cada movimiento mediante satélites de reconocimiento, identificando los centros de mando y control de los colectivos para una posible intervención quirúrgica si la violencia desborda las fronteras. El análisis de los expertos sugiere que estamos ante el desmantelamiento violento del Cártel de los Soles, donde cada pieza del engranaje criminal está intentando devorar a la otra antes de que el sistema colapse por completo. La narrativa oficial del régimen, que intenta culpar a agentes externos de estos disturbios, se desmorona ante los videos filtrados por los propios efectivos militares que muestran la ferocidad de los combates contra civiles armados que portan insignias de la revolución. La economía de guerra se ha apoderado de la región y el bolívar, ya inexistente, ha sido desplazado por el oro y el dólar como única moneda para comprar lealtades o salvar la vida. La población civil es el rehén silencioso de esta disputa, viendo cómo las instituciones que debían protegerlos se enfrentan en una guerra de guerrillas por el control de la frontera más dinámica de América Latina. No hay espacio para la diplomacia cuando los actores involucrados saben que su único destino es la extradición o la muerte en combate. La rebelión de los colectivos es la señal definitiva de que el pacto de impunidad que sostuvo al chavismo se ha roto para siempre, dejando un rastro de caos que amenaza con incendiar toda la región noroccidental del país en los próximos días. La intensidad de los combates ha escalado a un nivel crítico en el corazón del estado Zulia, donde la infraestructura petrolera se ha convertido en el nuevo objetivo estratégico de los colectivos. Estos grupos, bajo la dirección remota de Diosdado Cabello, han comprendido que su única moneda de cambio frente a la comunidad internacional y la administración interina es el sabotaje energético. Las unidades de la Guardia Nacional, superadas en número en sectores rurales, han comenzado a replegarse hacia las capitales estatales, dejando vastas zonas de la cuenca del lago de Maracaibo bajo el control de civiles armados. La inteligencia militar colombiana ha detectado el movimiento de lanzacohetes antitanque y sistemas de defensa aérea portátiles hacia la zona fronteriza, armamento que originalmente estaba destinado a la defensa nacional contra agresiones externas y que ahora se utiliza para destruir convoyes militares venezolanos. La traición se respira en cada puesto de control. Se han reportado casos de sargentos que, tras recibir amenazas contra sus familias por parte de los colectivos, han entregado el parque de armas completo sin disparar un solo tiro. Esta dinámica
ha creado un mosaico de microestados controlados por caudillos locales que juran lealtad a Cabello, pero operan con total autonomía criminal. Mientras tanto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez, presionado por las exigencias de estabilización de los enviados estadounidenses, ha emitido un decreto de emergencia que autoriza el uso de fuerza letal ilimitada contra lo que ahora denominan grupos terroristas de desestabilización interna. Sin embargo, la efectividad de este decreto es nula si los comandantes de campo no confían en la cadena de mando. En el puerto de Maracaibo, el intercambio de artillería ligera entre facciones de la Armada y milicias motorizadas ha paralizado cualquier intento de exportación de crudo, agravando la crisis de divisas que ya asfixia al país. La narrativa de la resistencia revolucionaria que intenta imponer Cabello desde las sombras choca con la realidad de los saqueos y la extorsión sistemática a la que los colectivos someten a los comerciantes locales. Expertos en geopolítica regional señalan que este escenario de fragmentación del poder es el peor de los miedos para el Departamento de Estado, ya que una Venezuela convertida en un Estado fallido controlado por paramilitares representa una amenaza directa para la seguridad hemisférica. Los informes de vuelos no identificados aterrizando en pistas clandestinas del sur de Venezuela sugieren que otros actores internacionales interesados en mantener el caos para proteger sus concesiones mineras están suministrando municiones a las fuerzas de Cabello. La situación es un barril de pólvora a punto de estallar de manera definitiva, con una Guardia Nacional que se desintegra por horas y unos colectivos que, sintiéndose acorralados por la justicia internacional, han decidido que su única salida es incendiar el país hasta sus cimientos. La frontera ya no es una línea divisoria, es una herida abierta por donde se desangra lo poco que queda de la soberanía venezolana, mientras los gritos de guerra de los colectivos silencian cualquier posibilidad de una transición pacífica en el corto plazo. La fractura en el seno del chavismo ha alcanzado un punto de no retorno con la entrada en escena de las fuerzas especiales de la Marina, que hasta ahora se habían mantenido al margen de las disputas territoriales. En la base naval de Puerto Cabello se han reportado enfrentamientos directos entre oficiales de alto rango que apoyan la transición liderada por Delcy Rodríguez y comandos subordinados a la estructura de Diosdado Cabello. La importancia de esta enclave es vital, ya que desde aquí se coordina la logística de los suministros básicos que aún llegan al país. Los colectivos, actuando como una guerrilla anfibia, han intentado bloquear los accesos al puerto utilizando embarcaciones civiles armadas, lo que ha provocado una respuesta contundente con fuego de ametralladoras pesadas desde las fragatas de la Armada. Este escenario de guerra civil interna se ve agravado por la presión económica extrema. El sistema bancario nacional está prácticamente colapsado y las transacciones se realizan bajo un esquema de economía de trueque o mediante el uso de criptomonedas controladas por las mafias fronterizas. En el estado Bolívar, la situación es igualmente dramática. Los grupos paramilitares conocidos como sindicatos mineros han declarado su autonomía, negándose a enviar el oro hacia Caracas y preparándose para defender las minas contra cualquier incursión militar. Esta pérdida del control sobre los recursos estratégicos ha dejado al gobierno interino sin flujo de caja para pacificar a las tropas mediante bonificaciones. Fuentes de inteligencia humana en la zona confirman que Diosdado Cabello está utilizando el oro extraído ilegalmente para comprar la lealtad de batallones enteros de la Guardia Nacional que se encontraban en situación de abandono. Mientras tanto, el Comando Sur de los Estados Unidos ha intensificado sus vuelos de reconocimiento con aviones espía sobre las áreas de conflicto, enviando un mensaje claro de que todos los movimientos están siendo grabados para futuras acciones legales o militares.
La administración de Donald Trump ha dejado claro que no permitirá que Venezuela se convierta en un santuario para el crimen organizado bajo el mando de Cabello. Se especula sobre la preparación de una lista de objetivos que incluye a los líderes de los colectivos más violentos, quienes serían neutralizados mediante ataques de precisión si intentan atacar infraestructuras críticas o embajadas extranjeras. La tensión emocional entre la población es insoportable. Las familias se dividen entre quienes creen que la violencia es el único camino para la liberación total y quienes temen que este enfrentamiento fratricida termine por destruir lo poco que queda en pie del país. En las barriadas de Caracas, el silencio es absoluto durante las noches, interrumpido solo por el paso de las furgonetas blindadas de las fuerzas especiales que buscan capturar a los operadores financieros de la red de Cabello. Cada hora que pasa sin un control efectivo del territorio acerca a Venezuela a una balcanización donde el poder ya no reside en los decretos oficiales, sino en la capacidad de fuego de cada facción en disputa. La estrategia de máxima presión de Washington está surtiendo efecto al obligar a los criminales a enfrentarse entre ellos, pero el costo humano en las fronteras y en los centros industriales es una herida que tardará décadas en sanar. La escalada del conflicto ha forzado a los colectivos de Diosdado Cabello a replegarse hacia el arco minero, convirtiendo la selva en su último bastión de resistencia contra la Guardia Nacional y las fuerzas de la transición. Los informes satelitales procesados en tiempo real por el Comando Sur muestran una actividad frenética en los campamentos ilegales de extracción de oro, donde se sospecha que Cabello ha concentrado sus reservas de divisas y armamento pesado. La rebelión ha dejado de ser una serie de motines callejeros para transformarse en una insurgencia de alta intensidad que utiliza el terreno selvático como escudo. Mientras tanto, en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha sido enfático al declarar que no habrá cuartel para aquellos que utilicen el terrorismo para sabotear la recuperación democrática de Venezuela. La presión económica ha llegado a un punto de asfixia total, con el Departamento del Tesoro bloqueando cualquier intento de los colectivos de liquidar activos en mercados internacionales. Esta parálisis financiera ha provocado que muchos miembros de estos grupos armados comiencen a desertar buscando refugio en la frontera colombiana o intentando negociar su entrega a cambio de protección. No obstante, el núcleo duro leal a Cabello continúa ejecutando ataques de precisión contra subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua en un intento desesperado por forzar al gobierno de Delcy Rodríguez a una negociación que les garantice impunidad. La respuesta de Rodríguez, bajo la tutela indirecta de los asesores occidentales, ha sido la activación de unidades de cazadores de selva de la Fuerza Armada encargadas de localizar y neutralizar los focos de resistencia paramilitar. La narrativa del régimen anterior, que intentaba pintar a estos grupos como los protectores de la soberanía, ha quedado totalmente destruida ante las pruebas documentales que los vinculan directamente con el narcotráfico y la minería de sangre. En las calles de las principales ciudades del país, la sensación de una paz armada es palpable. Los ciudadanos evitan hablar de política, mientras los nuevos operativos de seguridad barren con los restos de la red de inteligencia de Cabello. Los analistas sugieren que el tiempo de Diosdado se ha agotado y que su estrategia de rebelión interna es solo el último aliento de un sistema que ya no tiene sustento popular ni militar. La comunidad internacional observa con cautela, sabiendo que la derrota definitiva de estos grupos es el requisito indispensable para que las inversiones petroleras regresen al país. La sombra de la extradición se cierne sobre cada uno de los cabecillas que aún disparan en nombre de la revolución, mientras los tribunales federales en Nueva York preparan nuevos expedientes basados en las confesiones de los generales que ya han sido capturados. El mapa de la lealtad en Venezuela se está redibujando con sangre y el resultado final parece ser una purga total de los elementos radicales
que sostuvieron la dictadura de Maduro durante años. La frontera, aunque todavía volátil, ha comenzado a haber un despliegue masivo de fuerzas binacionales que buscan sellar de una vez por todas los corredores de escape de la facción rebelde. En este punto de inflexión histórica, la rebelión de los colectivos ha comenzado a implosionar bajo el peso de su propia estructura criminal y la implacable presión tecnológica de los aliados internacionales. La frontera, que durante días fue el epicentro de un combate fratricida entre la Guardia Nacional y los paramilitares de Diosdado Cabello, muestra ahora las cicatrices de una derrota inevitable. Las unidades de élite de la inteligencia estadounidense, operando desde bases móviles y utilizando drones de vigilancia de última generación, han logrado interceptar las comunicaciones cifradas que Cabello enviaba desde sus refugios subterráneos. Esta ventaja táctica permitió a la Guardia Nacional anticipar las emboscadas en los pasos fronterizos de Táchira, desarticulando en menos de 24 horas a las células más agresivas de los colectivos. La caída de estos grupos no es solo una victoria militar, sino el colapso de un modelo de control social basado en el terror y la impunidad. Miles de milicianos, al verse sin el respaldo financiero del oro y el narcotráfico, han optado por el anonimato, abandonando sus uniformes y armamento en las trochas para confundirse con la población civil que huye hacia el oeste. Mientras tanto, en Caracas, la administración de Delcy Rodríguez, bajo la estricta supervisión de los enviados de Washington, ha iniciado el proceso de depuración de los mandos militares que mostraron ambigüedad durante la crisis. El mensaje del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido cristalino. No habrá reconstrucción económica ni levantamiento de sanciones definitivas mientras persista un solo foco de resistencia leal a la vieja cúpula del cartel de los soles. La captura de piezas clave de la logística de Cabello ha revelado la magnitud de la traición interna, confirmando que muchos de los ataques fueron financiados con recursos desviados de la ayuda humanitaria en un último intento de desestabilización. La geopolítica regional ha dado un giro de 180 grados. Los países vecinos, que antes miraban con temor la porosidad de la frontera, ahora coordinan operaciones de rastreo para capturar a los cabecillas que intentan cruzar hacia territorio extranjero. La narrativa de la revolución se ha extinguido, reemplazada por la cruda realidad de un proceso judicial internacional que no admite apelaciones. Expertos analistas sugieren que Venezuela se encuentra en el amanecer de una nueva era, donde la reconstrucción institucional pasará necesariamente por el desarme total de la sociedad y la disolución por decreto de cualquier grupo civil armado. La imagen de los blindados de la Guardia Nacional retomando el control de los puentes internacionales, escoltados por el sobrevuelo de aeronaves de reconocimiento, marca el fin de la era del caos fronterizo. El costo ha sido alto, con centenares de bajas en ambos bandos y una infraestructura local devastada, pero la soberanía parece estar retornando a manos del Estado transicional. El destino de Diosdado Cabello parece sellado, sin ejército, sin dinero y sin refugio seguro. Su figura se desvanece, mientras la justicia federal estadounidense prepara el banquillo que lo espera junto a Nicolás Maduro. La rebelión que pretendía incendiar el país ha terminado por consumir a sus propios creadores, dejando una lección histórica sobre la fragilidad de los regímenes sostenidos por el crimen organizado. Venezuela hoy no solo lucha por su libertad política, sino por recuperar su integridad territorial frente a los señores de la guerra que intentaron convertirla en su feudo personal. La transición continúa, escoltada por la sombra de una potencia que no está dispuesta a permitir más retrocesos en su patio trasero. El camino hacia las elecciones libres y la paz definitiva es todavía largo, pero el silencio de las armas en la frontera indica que el primer y más difícil paso ya se ha dado con una contundencia que nadie puede ignorar.